Otra forma de analizar un transistor BJT es a través de su recta de carga. Esto nos va a dar un punto de operación Q, el cual va a representar la ganancia beta que este transistor tendrá y se localizará en la curva característica del mismo. Recordando que la ganancia beta puede ser obtenida mediante la relación de la corriente del colector sobre la corriente de base. Para esto consideraremos la siguiente gama de curvas que se muestran en esta imagen. También que el voltaje del colector emisor va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje que fluye a través de la resistencia del colector. Para esto se puede obtener este punto de operación o esa ganancia beta siguiendo los siguientes pasos. Paso número 1 será evaluar la ecuación 1 cuando la corriente del colector es igual a 0. Evaluando de esta forma vamos a determinar que el voltaje de colector emisor va a ser igual a ese voltaje de fuente máximo que nuestro dispositivo o al que nuestro dispositivo le colocaremos, dándonos el primer punto de intersección para nuestra recta. Pasando al número 2, tendremos que evaluar la misma ecuación, ahora considerando que el voltaje colector emisor va a ser igual a 0. Haciendo esta evaluación, podremos determinar que la corriente del colector va a ser el voltaje que hay conectado al colector sobre la resistencia del colector, dándonos así nuestro siguiente punto de intersección. Como siguiente paso, tendremos que trazar la recta entre los puntos seleccionados. Como pueden observar, esa recta va a tocar ciertas partes de cada una de las curvas correspondientes a la corriente de base, por lo que se puede llegar a determinar el valor de la resistencia de colector en ese punto máximo usando la ecuación resultante del paso número 2. Para esto es importante ya haber seleccionado previamente una corriente de colector y un voltaje de fuente máximo. El siguiente paso será colocar el punto Q en el cual queramos verificar su ganancia o al cual queramos llegar dependiendo de nuestras especificaciones o diseño. Este punto Q nos va a permitir determinar la resistencia de base con la corriente de base. Esta corriente de base será conocida como la corriente de base en el punto Q. Como último paso será determinar el valor de beta utilizando esa corriente de base en el punto Q y una corriente de colector en ese mismo punto. Para esto será necesario trazar líneas que intersecten el punto tanto en el eje Y, que es la corriente de colector, como en el eje X de el voltaje de colector emisor. En este caso vamos a tener nuevos parámetros que se le conocerán como corriente de colector en el punto Q y voltaje de colector emisor en el punto Q. Obteniendo esos valores podemos determinar que beta va a ser igual a la corriente de colector en el punto Q sobre la corriente de base en el punto Q. A partir de esto es posible llegar a tener relación de diferentes puntos Q y ver cómo es que se comporta cuando se mueven el voltaje de colector o voltaje de fuente, cuando se mueven los valores de resistencia o cuando se mueven ambos parámetros. En caso de que lo único que moviéramos o que seleccionemos sea un punto Q sobre diferentes corrientes de base, tendríamos este comportamiento. A mayor corriente de base, menor va a ser la ganancia que vamos a tener. Mientras que para el caso donde necesitemos o movamos la resistencia en el colector, veremos que a mayor resistencia de colector va a ser menor la ganancia beta sobre una misma corriente de base. Para el último caso, en donde ambos parámetros se modifican, veremos que si nosotros modificamos tanto la resistencia como el voltaje de colector, tendremos que para menor voltaje de colector o voltaje de fuente y mayor resistencia, nuestra beta será menor. Y caso contrario, cuando tenemos un voltaje de fuente máximo con una resistencia mayor, nuestra ganancia beta será mayor para ese
para esa corriente de base seleccionada. Para ejemplificar cada uno de estos casos o alguno de ellos, procedemos a ver algún ejemplo práctico de obtención del punto de operación Q. Para entender cómo es que funcionan los pasos que se vieron anteriormente, tendremos el siguiente problema. Que dada la gráfica de nuestra figura 1, determinar el parámetro beta en su punto de operación Q, el voltaje colector emisor en el punto de operación Q, la corriente de colector en el mismo punto, la resistencia de colector y resistencia de base. Hay que considerar que vamos a tener una corriente de base de 25 microamperes y un VCC máximo de 20 volts. Entonces, tenemos nuestra ecuación característica para nuestro transistor, donde es el voltaje colector emisor igual al voltaje de la fuente o VCC menos la corriente de colector por la resistencia de colector. El primer paso nos decía, hay que evaluar la ecuación 1 cuando IC es igual a 0. Al evaluar esto, nos vamos a tener que entonces el VCC va a ser igual al voltaje colector emisor igual a 20 volts. Y lo colocaremos en nuestra gráfica el rango de voltaje que estamos poniendo con nuestro punto de intersección. Ahora nos dice evaluar la misma ecuación cuando VC es igual a 0. Esto nos va a dar que es los 5 miliamperes, que es lo que vamos a tener en este punto. Nos va a dar que es igual a 20 volts entre la resistencia de colector. Colocamos nuestro segundo punto de intersección y ahora trazamos la recta. Al trazar la recta nosotros ya podríamos determinar el valor de RC usando la ecuación resultante. De manera que nuestra resistencia de colector será de 4 kilo ohms. Ahora colocaremos el punto en la intersección de los 25 microamperes que aproximadamente estaría en este lugar. De manera que podremos determinar la resistencia de base a partir de esa corriente de 25 microamperes. Utilizamos la ecuación, que en este caso es para un circuito de polarización fija, nos dándonos un total de 772 kilo ohms. Estas resistencias podrán ser aproximadas a su valor más cercano comercial, si es que así se desea, pero se habrá que realizar unos ajustes para saber realmente cuánto es esa corriente de base que va a circular por nuestro transistor. Trazamos nuestra recta para encontrar nuestra corriente de colector en el punto Q, que sería aproximadamente 2.5 mA, y podremos determinar el valor de beta en esta ocasión, recordando que para obtener el valor de beta va a ser la corriente de colector sobre la corriente de base, en este caso la corriente de colector del punto Q y la corriente de base del punto Q, dándonos un total de 100. Ahora procedemos otra vez a utilizar nuestra ecuación del voltaje VCE para determinar la intersección en este punto, dándonos un total de 10 volts. Con esto podremos obtener parámetros a partir de una recta de carga. En el siguiente video podrán ver cómo se utiliza en conjunto tanto las curvas características de colector con un circuito de prueba.